Quieras. Bueno, bienvenidos. Ahora sí. Nos estamos encontrando en nuestro tercer Kidma Lab. Les voy a contar un poco antes de que empecemos con el motivo que nos nuclea hoy. En dónde estamos. Kidma es una red latinoamericana formada por directoras y directoras de escuelas judías que se organizó de una manera horizontal y colaborativa como para poder hacer que la voz de las escuelas y de la educación de América Latina pueda resonar y tener justamente una voz propia que pueda ir situando necesidades, potencia y demás, y donde podamos trabajar en red como una verdadera organización formada por toda esta heterogeneidad de experiencias y de recursos que contamos en toda Latinoamérica. Con lo cual, dentro de Kidma estamos trabajando en diferentes horizontes. Quizás podemos empezar viendo un pequeño video que cuenta qué es Kidma y ahora les contamos en el marco de Kidma Lab, qué es lo que vamos a escuchar hoy. Diría que te presentes, Romina, para que sepa quién eres. Muchos no te conocen. Perfecto, porque aunque lo dice acá abajo mi titulito, muchos no me conocen. Yo soy Romina Asís, directora general de la Escuela Bereshit de Buenos Aires, y nos acompañan acá directores, docentes y coordinadores de escuelas de toda la región. Ok, vamos a ver entonces el video. El futuro no se espera, el futuro se diseña y el presente nos exige decisión y participación. América Latina reúne una de las comunidades judías más vibrantes del mundo, más de 470.000 personas en más de 20 países. Pero la continuidad no es herencia, la continuidad se construye, porque el contexto cambió y nuestras escuelas deben ser la primera opción para cada familia. Kidma es mucho más que una red, es un ecosistema de colaboración, aprendizaje e innovación educativa. Nuestra propuesta se sostiene en 4 pilares. Excelencia, que eleva los estándares educativos. Talento, que fortalece y profesionaliza a nuestros líderes. Identidad, que no se declara, se vive. Y sostenibilidad, para crecer y proyectarnos en el tiempo. Porque cuando una escuela se une a Kidma, deja de trabajar sola. Pertenecer es compartir. Compartir es crecer. Y crecer juntos es fortalecer un destino común. Kol Israel Aredim Zelazé. Todos somos responsables los unos por los otros. Más de 50 escuelas conectadas. Una visión compartida. Estamos construyendo una educación que asegura continuidad y crecimiento. Asumimos el compromiso de enfrentar los desafíos con protagonismo, responsabilidad y decisión. Porque el futuro no se preserva, se diseña, se construye y se fortalece juntos. Bien. Y enmarcado justamente dentro de Kidma, hoy nos encontramos en un encuentro de Kidma Lab, que es justamente una iniciativa diseñada para transformarnos en una verdadera comunidad de aprendizaje y tener la oportunidad de compartir iniciativas de mejora que puedan nutrirnos mutuamente y que una escuela pueda escuchar de referentes de otra escuela, prácticas que ya se están llevando adelante, que podamos pensarlas, tomarlas y preguntar cosas y obtener feedback de manera de poder enriquecernos mutuamente de muchas iniciativas que ya se están desarrollando. Ya tuvimos oportunidad en la primera mitad de año de tener 2 encuentros con escuelas diferentes a lo largo de la región y hoy tenemos una propuesta nueva que venimos todos a escuchar. Debbie les va a contar un poquito de qué se trata y vamos a tener acá los protagonistas para poder escucharlos. Muchas gracias, Romy. Hola a todos. Yo soy Débora Cistro de Yeshivat Emuná de México. Muy contenta de estar aquí hoy. Hoy tenemos un proyecto muy interesante que se llama Sijatón. Es un proyecto del Colegio Tarbut de Argentina. Eh, es un proyecto que también representa lo que es el trabajo colaborativo, lo que es compartir y enriquecerse uno de otros. No voy a contarles yo de qué se trata porque aquí tenemos a Dalia Grover, que es la directora de la primaria del Tarbut, a Marcela Riedel, que es la coordinadora de los primeros, y a la directora general Vicky Ayam,
que ellas van a pasar a presentar el proyecto. Primero nos van a contar un poquitito de qué se trata y al final vamos a abrir también un espacio a preguntas, así que guárdense todo lo que, las dudas que tengan porque van a tener la oportunidad de poder preguntarlo. Entonces, adelante, ¿listas? Sí. Vicky, entiendo que Vicky querés introducir. Sí. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, es una gran alegría estar acá hoy junto a educadores de escuelas judías, participando en comunidad y en red, nos da una potencia y un poder muy importante, y aprendiendo unos de otros, que es fundamental. Yo soy Vicky Ayam, soy la nueva directora general del Tarbut. Me sumé a esta comunidad hace un par de semanas, pero muy orgullosa de todo lo que Tarbut viene trabajando y haciendo. Me parece que esta experiencia de Sijatón lo que nos aporta es diferentes miradas sobre la configuración de grupos, mirar cómo desde una propuesta innovadora y diferente se pueden acompañar las diferentes trayectorias personalizadas de los alumnos, generar espacios distintos, en especial para los grados más chicos, donde vienen acostumbrados a una disposición y una dinámica de jardín de infantes, y donde muchas veces entrar a la primaria era un gran cambio para ellos. Entonces poder acompañarnos desde este lugar, docentes motivados, que trabajan en equipo, que colaboran con recursos, ideas. Así que, bueno, el gran trabajo que vienen haciendo Dalia, Marce y todos los equipos docentes de Tarbut con este Sijatón me llena de orgullo y me alegra mucho que lo podamos compartir con otros y enriquecernos de las experiencias y las buenas prácticas de cada una de las escuelas de esta red. Así que muchísimas gracias a todos. Es un gusto conocerlos y compartir estas actividades con ustedes. Gracias, Vicky, bienvenida. Muchas gracias, Débora. Ahora, si les parece, yo soy Marce, y queremos compartir la presentación y contarles un poquitito cómo fue gestar este proyecto, esta propuesta. Empezamos en 2023 a hacerla, y cuando diseñamos este proyecto teníamos algunas convicciones, pero mucho más dudas y preguntas que certezas. A medida que fuimos avanzando, una de las certezas que queríamos dejar o que no queríamos negociar era que queríamos que sea una propuesta dinámica, de flexibilidad, con electividad por parte de los chicos, que favorezca el trabajo colaborativo de todos los que formábamos parte y respetar la trayectoria individual. Cuando nos propusieron esto, que para nosotros fue un plus, construir o diseñar el espacio junto a la propuesta pedagógica, enriqueció todo el trabajo futuro, porque era un espacio que acompañaba a la propuesta pedagógica y viceversa. Este espacio lo que nos permitió, porque no es solo el espacio, pero lo que nos permitió es ese impulso, esas ganas de habitarlo de una manera diferente. Bueno, Marce es quien se puso al hombro este proyecto como coordinadora del primer ciclo, por supuesto con el apoyo de toda la escuela y el acompañamiento. Pero un poco queríamos contar cuál fue el origen de este proyecto y qué nos impulsó a hacerlo. En principio partimos de una necesidad concreta de una camada puntual que tenía poca cantidad de niñas y los padres estaban un poco preocupados por eso. Entonces dijimos, bueno, tenemos que pensar algo para favorecer más encuentros entre la cantidad de nenas que teníamos. Entonces decidimos transformar eso que nació como una necesidad en una oportunidad para en realidad poder concretar algo que ya veníamos construyendo hace bastante tiempo, pero de manera aislada, digamos, haciendo como pruebas de algunos proyectos puntuales, y en este proyecto logramos como sistematizar y aunar todo eso que estaba como en proyectos puntuales en un proyecto como
mucho más consistente y sistemático. Así que, como dijo Marce antes, digamos, nuestros pilares tenían que ver con favorecer el aprendizaje colaborativo, donde también se amplíen los encuentros entre los chicos, donde la electividad por parte de ellos sea algo muy presente en todas las propuestas y, a su vez, respetar las singularidades y las trayectorias de cada uno de los chicos que conformaban esa camada, pero que después replicamos los años siguientes. Bueno, esto tiene una historia que nos precede. Cuando empezamos a trabajar sobre este tema, buscamos también antecedentes en el colegio y encontramos que ya en el año 1997, nosotras dos, si bien estamos hace mucho en la escuela, no estábamos en ese momento, pero ya hablaban de una nueva metodología de enseñanza y de trabajo donde se buscaba trabajar en grupos más pequeños para poder lograr un trabajo más autónomo por parte de los estudiantes y también para desarrollar más la responsabilidad de cada uno, y se proponían proyectos donde se vinculaban las tres áreas, área oficial, estudios oficiales, judaica e inglés, donde se favorecía el trabajo en pequeños grupos para generar mayor interacción entre los chicos y también favorecer un mayor seguimiento, un seguimiento más personalizado a cada trayectoria. Después, hacia el 2010, que ahí sí ya nosotras formamos parte de la escuela, trabajamos en proyectos integrados en diferentes áreas y también donde se mezclaban diferentes lenguajes por momentos. Y esto era como proyectos puntuales, uno anual por cada uno de los grados de la escuela primaria, y nos dio muy buen resultado. Quisimos dar un paso más y en el año 2017 empezamos a trabajar y a proponer lo que dimos por llamar proyectos por interés, P por I, al interior de la escuela, donde había en determinado día y horario muchas propuestas, hablo de 8, 10 propuestas que los chicos podían optar. Los chicos se mezclaban, podía mezclarse chicos de cuarto con quinto, chicos de sexto con séptimo en ese momento, y elegían de un abanico de posibilidades aquellos proyectos donde les interesaba participar. Y ahí se encontraban y se armaban configuraciones cuyo como eje común era el interés compartido. Bueno, todas estas ideas que tienen que ver con diferentes configuraciones grupales, respetar el interés de los estudiantes, armar proyectos integrados, unimos todas las cosas que nos gustaban y que creíamos que potenciaban los aprendizajes y creamos hacia el 2023-2024 lo que hoy llamamos el CIJATON, el proyecto CIJATON o aulas flexibles, que es lo que hoy les venimos a presentar. Desde el primer momento, cuando pensamos este proyecto, el nombre no es menor. También pensamos en forma en equipo, digamos, cómo llamarlo. CIJATON, encender la conversación, encender el diálogo, que no es otra cosa que encender el aprendizaje. Y en el aprendizaje, en este espacio, por eso decía al principio que pensar las dos cosas juntas para nosotros fue un plus. Encender el aprendizaje en este diálogo, en este lugar, era encontrarnos con un otro. Y en ese encontrarnos con un otro, la escuela de por sí es el espacio ideal para empezar a ensayar, a dejar esta intimidad de la casa y ensayar una vida en comunidad, socializar con otros, pero eso se aprende y hay que acompañarlo. En primer grado, específicamente en la escuela primaria, es un buen momento para acompañar a los chicos a que vayan construyendo el yo a partir de quienes somos, porque nosotros somos a partir de que nos encontremos con el otro. Entonces, desde este lugar, desde este aprendizaje compartido, desde este encontrarnos para hacernos preguntas con los saberes que cada uno tiene y que pasen cosas que nosotros queríamos que sean potentes, eso que pasaba en ese espacio, es que lo armamos. Y la idea es, bueno, creo que todos se estarán preguntando, ¿y qué pasa? Bueno, lo que pasa es,
desde la mañana temprano los chicos se encuentran, yo hice como un mapita para que entiendan, se encuentran o nos encontramos todos en el Cijatón. Y ahí, Disculpen un momentico, chicas, porque yo soy la que estoy compartiendo la presentación, ustedes no, entonces no sé si es que yo voy al ritmo de ustedes, porque vi que no estaban compartiendo. ¿Quieren ustedes pensé, compartir? No estaban compartiendo. ¿Quieren ustedes compartir? sí, perdón, pensé que estábamos compartiendo nosotros. No, ustedes no están compartiendo, entonces háganlo ustedes porque así van a poder compartir lo que ustedes están hablando. Yo estoy poniendo lo que yo creo y realmente no estoy segura que eso es. Ahí lo ves, lo que estamos compartiendo, que es el mapa. Sí, ahora sí, dale, pueden Ay, seguir. perdón, pensé que estábamos compartiendo. Bueno, cuestiones técnicas. Les decía que este espacio, que es un poquito el día a día de lo que sucede en la escuela, nosotros recibimos a los chicos, no pasa lo mismo en primer grado, en segundo que en tercero, que es donde está sucediendo esto en la actualidad. Pero en primer grado, y desde un primer momento, recibimos a los chicos todos juntos. En ese espacio hay diferentes propuestas. Al principio eran propuestas más parecidas a jardín, es decir, para que ellos se encuentren, las propuestas eran lúdicas y para que ellos se encuentren con situaciones que le eran de su agrado. Actualmente, que los chicos ya están, nosotros estamos en la segunda parte del año escolar y los chicos ya están habitando la escuela primaria sin ninguna dificultad, lo que hacemos es que en ese espacio, por ejemplo, en este momento actualmente estamos haciendo seguimiento de un autor. Entonces, cuando entramos ahí, en el Cijatón, los chicos van a encontrar momentos, un lugar exclusivo para escuchar la música de María Elena Walsh, otro lugar para escribir del modo de María Elena Walsh, otro momento para dibujar o con plastilina armar, no sé, Reina Batata, que es lo que están haciendo ahora. Estos espacios, que es el primer momento del día, son libres, es decir, los chicos van y acá estamos todos juntos para recibirlos. Hay otros chicos que necesitan un tiempo de llegar a la escuela y también se los acompaña brindándoles diferentes propuestas, siempre desde un lugar lúdico. Una vez que pasamos este primer momento y salimos al recreo, nos subdividimos en dos configuraciones que a la mañana son así, mientras que una configuración tiene área oficial, la otra configuración puede tener inglés. Luego nos volvemos a juntar a mitad del día, ya sea para educación física, para music, y a la tarde tenemos una configuración distinta a la mañana. Y finalizamos el día todos juntos en el Cijatón. Y si en la próxima diapositiva, espero que la vean, está un poquito el horario. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, ahora se ve súper bien, chicas. Okay, tenía miedo. A ver, hay un momento todos juntos, un momento subdivididos con propuestas más académicas. Volvemos a tener propuestas grupales que generalmente son más lúdicas o donde no necesita esta concentración del cuaderno. Y a la tarde otras configuraciones donde también hay propuestas. Esto pasa la mayoría de los días, salvo algunos días en esto de la electividad, donde el recorrido de aprendizaje, que es presentarle a los chicos 4 propuestas diferentes para que ellos elijan con distintos lenguajes, me refiero a diferentes, una propuesta más desde el teatro, luz, cámara, detectives en acción, una más del movimiento, una más desde el laboratorio de ciencias, una más de la literatura. Los chicos pasan por las 4 propuestas, pero eligen ellos sus propios recorridos, es decir, el orden en que lo hace. Esto permite, estamos hablando de nenes de 6 años, a que empiecen a elegir. En este momento son más lenguajes y el orden, y ahí se encuentra la configuración, ya no es ni la de la mañana ni la de la tarde, es encontrarme con mis compañeros que tienen la misma, los mismos gustos o los mismos intereses. Estos recorridos también después se cambian. Estos recorridos se cambian, es decir, pasan un mes por estos recorridos, después de ese mes hay otros recorridos,
Y esto sí continúa tanto en primero, en segundo, en tercero, obviamente modificando las propuestas. Pero esto es algo donde los chicos empiezan a elegir. En primer grado, nosotros también agregamos desafíos, que esto no estaba el primer año que hicimos el proyecto, pero encontrábamos que habitar el patio de la escuela primaria a los chicos les generaba una dificultad porque había pocos juegos sin la necesidad de los juegos típicos de jardín. Entonces, armamos unos desafíos donde enseñábamos a jugar con un otro respetando las reglas. Y esos juegos que iban aprendiendo en esos espacios guiados por diferentes docentes, después eran lo que ellos hacían de una manera más libre en los recreos. Bueno, sigo acá contándoles cuáles son las evidencias que tenemos del impacto de este proyecto. Bueno, una característica nuestra desde hace muchos años es que somos muy críticos con nosotros mismos y muy reflexivos a veces. Entonces, estamos todo el tiempo revisando lo que hacemos, cómo va y haciendo ajustes, ¿no? Es algo como iterativo. Probamos, vemos que esto va bien, seguimos y si no, ajustamos lo que sea necesario. Y esto nos lleva a estar todo el tiempo haciendo observaciones de cómo vemos a los chicos, cómo vemos las propuestas, cómo van los aprendizajes de los chicos. También otras evidencias que para nosotros son importantes son los comentarios que vamos recibiendo de las familias, también de los docentes, que son los que están en la primera línea de este proyecto y son los primeros en detectar cuando hay algo para ajustar o algo para celebrar porque va bien. Y, por supuesto, la voz de los estudiantes. Desde el primer año que implementamos este proyecto, hacia fin de año hicimos una evaluación muy concreta con el equipo docente que también nos permitió tomar decisiones para el año siguiente. Es importante decir que también depende la cantidad de estudiantes de la camada, uno va ajustando la modalidad de agrupamiento, si son 2, si son 3, cuántos a la mañana, cuántos a la tarde. Esto se va teniendo muy en cuenta de acuerdo o sea, las decisiones dependen del contexto y la situación concreta de la camada con la que nos encontremos, sin dejar de lado los irrenunciables, que son las cosas que no negociamos de este proyecto. Una de las cosas que no negociamos de este proyecto tiene que ver con esto, ¿no? Donde todos juntos, puse lo de las manos porque me parecía como muy representativo, no sé si verá el video, pero todos juntos y después para trabajar algún tema, después nos separamos para eso que elegí, investigar más a profundidad, poder hacerlo en grupos más pequeños y de nuevo nos volvemos a juntar para hacer el producto final. Esto favorece la autonomía de los chicos, favorece las diferentes miradas, no solo de los adultos, porque somos varios los que estamos mirando y sabemos que la mirada de un adulto es fundamental en la vida de un nene porque le da oportunidades, pero también la mirada entre ellos y el recorrido se hace, para ellos es más natural que lo que es para nosotros. Para que lo vean de alguna manera, quiero que escuchen un poquito a los chicos, que este fue un proyecto donde los chicos, si bien todos hicieron el plano, eligieron quién sacaba fotos, quién grababa, para después volver a unirlo en un plano. Es un proyecto de un plano sonoro, proyecto integrado del primer grado de este año. Con mis compañeros de primer grado terminamos el proyecto de la escuela. Conocimos a la escuela con todos mis amigos. Conocimos a la escuela haciendo diferentes recorridos. En cada recorrido nos fijamos algo diferente. En el primer recorrido conocimos a la escuela y elegimos a qué lugares íbamos a sacar fotos. Después sacamos fotos de los lugares con los profes del Maker. En un segundo recorrido escuchamos los sonidos que nos parecieron y después con los profes del Maker los grabamos. En un tercer recorrido entrevistamos a las personas que trabajan en el cole.
y dijimos cuántos años estaban en el colegio. Después trabajamos con un mapa personal de la escuela que cada uno puso las cosas que le gustaban de la escuela. Después de todos los recorridos que hicimos, empezamos a armar el mapa. ¿Y qué había en el mapa? Las personas que dibujamos, los lugares y nosotros. Cada uno dibujó un profe del cole y después los pegamos en el mapa. En este proyecto aprendimos los distintos tipos de mapas y vimos mapas sonoros. Aprendí a hacer silencio cuando filmamos y aprendí a trabajar en equipo. Yo aprendí a escuchar la clase de música. En este proyecto yo aprendí a entrevistar a la gente. Esperemos que hayan escuchado el video. Sí, se escuchó perfecto, se escuchó perfecto. Porque nosotros no los vemos, por eso preguntamos. Estamos medio ciegas. Bueno, así como los chicos aprenden, no es lo mismo que uno le pida silencio a que ellos tengan la necesidad de hacer silencio para eso que están haciendo, es decir, van aprendiendo, a eso nos referimos mucho con la autonomía. También hubo un impacto en los docentes. Sí. Más allá de leer lo que nosotros pusimos, me parece que lo ideal es escuchar lo que ellos dicen. Compartimos. El elemento que más valoro del proyecto del CIJATON es el trabajo en parejas pedagógicas. El trabajo en equipo es fundamental para abarcar desde diferentes miradas las situaciones áulicas y las planificaciones. A su vez, al trabajar en equipo, les presentamos a los chicos ejemplos tangibles de cómo se lleva a cabo esta tarea, siendo una habilidad fundamental que buscamos promover en todos nuestros estudiantes. Este proyecto propone el trabajo interdisciplinario y facilita el trabajo conjunto. Además del trabajo en duplas pedagógicas según el área, pensamos en equipo junto a las docentes de inglés y hebreo, contando con múltiples miradas y perspectivas para abordar las diferentes situaciones que se nos presentan. El espacio del CIJATON es un punto de encuentro para todos quienes conformamos este proyecto. Los chicos se encuentran como camada, comparten con todos sus compañeros de año y las docentes nos encontramos como equipo de Morot del grado. En este espacio nos encontramos y compartimos actividades lúdicas y creativas que ponen en juego la imaginación y ponen en movimiento el cuerpo. Bueno, lo que observamos al transitar la propuesta es, o lo que nosotros en esto vamos evaluando, las docentes se sientan más acompañados al trabajar en equipo. Las configuraciones requieren un tiempo y una organización, y esto hace que todos tengamos que ser más flexibles, más pacientes, estar predispuestos a algunos cambios. Y en los chicos lo que vimos es esto, para ellos todo es muchísimo más natural que para nosotros. Si ellos saben rápidamente a qué grupo les toca ir, cuándo, dónde, mientras quizás los adultos estamos como buscando en la lista, ellos tienen muy claro dónde tienen que estar en cada momento. Y como estas configuraciones en el día van cambiando, cuando necesitamos por alguna situación trabajar en desafíos más personalizados, para los chicos es tan natural que esto también hizo que los procesos de lectura, de matemática, de escritura, avanzaran en comparación a otros años. Es poquito el tiempo que podemos comparar, pero nosotros vemos avances y sobre todo lo que observamos en la propuesta es que esta flexibilidad y estas configuraciones hace que nosotros como escuela y sobre todo como equipo docente estemos todo el tiempo escuchándonos, pensando, evaluando, modificando. Entonces, revivimos el proyecto todo el tiempo. Nada queda de un año para el otro. Hay unas cosas así, pero nada queda como fijo. Nos cuestionamos
y esto hace que se reviva el proyecto en cada momento. Bueno, pensando en qué aprendizajes y orientaciones se nos ocurría para otras escuelas, nos parecía muy importante entender que esto implica movilizar y acompañar al equipo docente, porque es una nueva manera de pensar y organizar la enseñanza, distinto a la más tradicional o la más esquemática o la más como fija y fácil, entre comillas, pero de liderar. Asumir que sí o sí esto implica más trabajo en cuanto al tipo de planificación, al seguimiento de los diferentes grupos, a la observación y reflexión permanente sobre lo que hacemos, que es lo que estábamos diciendo hace un ratito, que implica una revisión permanente, ajustar la propuesta de acuerdo a las características de la camada y también a las situaciones que se van dando año tras año. Y sí o sí implica ser flexibles, tanto los adultos como la institución, y tener también paciencia y confiar en esta propuesta y no desalentarse frente a la primera pregunta, cuestionamiento, problema que surja. Y las decisiones que hicieron posible, bueno, la infraestructura fue, vuelvo a decir, el pensar juntos el espacio, que fue como el puntapié para animarnos con lo pedagógico, la conformación del equipo docente. En su primer momento, cuando lo presentamos, hubo una docente que nos dijo, no me animo, entonces va a ayudar la respuesta, lo que nos planteó, entonces bueno, hubo que hacer cambios, y quizás, yo ya estoy acostumbrada, pero por ahí lo más complejo es la reorganización de los horarios, porque lo que sucede a la mañana no puede continuar a la tarde, entonces la planificación y los horarios están como muy pensados. Es un trabajo en sí mismo. Es un trabajo en sí mismo y está muy pensado para que todos pasen por las diferentes propuestas y de diferentes modos. Fomentar la mirada de más de una persona también, porque esto nos permite a veces a nosotros como adultos decir, me pasa esto, pero al otro le pasa algo diferente, entonces de esa conversación buscamos la manera de abordar esa situación, ese problema, ese desafío. Bueno, esto es lo que teníamos para compartir. Sabemos que es un proyecto complejo y a veces es complejo también la transmisión del mismo, imaginarse cómo esto se da en concreto en la práctica. Pero bueno, intentamos transmitir lo más que pudimos este proyecto en el que creemos y trabajamos para llevarlo adelante. Excelente, un precioso proyecto. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Quizás nada más rápidamente quisieran compartir cómo lo trasladaron a los distintos grupos, porque nos presentaban más que nada lo de primero de primaria, pero cuando platicamos me contaron un poco que luego tomaron la decisión de pasar este proyecto al resto de los grupos de la primaria, ¿verdad? Porque vieron que tenía un buen resultado y que valía la pena. Rapidito y así pasamos a las preguntas. ¿Qué les parece? Sí, lo primero que quiero decir que no hay un cicatón para cada grado. Sí, porque vuelvo a decir, si bien el espacio fue lo que nos motivó, le digo, hay un espacio de encuentro todos juntos, pero no son las mismas necesidades de un primer grado que de un tercero. Sí, respecto a la progresión de este proyecto, en realidad, claro, el primer año que hicimos esto en primer grado, que fue un corte diferente al resto de la manera en que estaba pensada la escuela, dijimos, bueno, ¿cómo seguimos con este proyecto en segundo grado? Entonces, por eso decimos que este proyecto hoy por hoy está funcionando de primero a tercero, porque la primera camada fue la de primero 2024 y ellos transitaron desde que empezaron hasta hoy con esta modalidad. En otros grados pasan cosas, digo, de cuarto, quinto y sexto. Sí compartimos algunas de las características de este proyecto, aunque no de esta manera tan sistemática y global, ¿sí? Sí hay dos configuraciones diferentes, por letra y por color. Sí hay proyectos interdisciplinarios,
Sí hay un día a la semana propuestas donde ellos eligen a cuál ir, digamos, hoy en día funciona más como funcionaba antes, como con propuestas en las que creemos, pero de manera más como localizada. Pero bueno, el desafío es ver cómo estos chicos que hoy están en tercero y que iniciaron su escolaridad bajo esta modalidad, tenemos que pensar cómo la vamos a trasladar a cuarto, si seguimos como lo estamos manejando hasta ahora a cuarto, o qué ajustes hacemos para que tenga una lógica con lo que ya vienen transitando desde primero. Hay algo que siempre decimos de los irrenunciables. Los recorridos de aprendizaje siguen existiendo en segundo y en tercer grado. Las camadas a la mañana y a la tarde sigue existiendo. La flexibilidad de grupos como más reducidos o de que ellos puedan elegir según el proyecto, voy a ser cortita. Por ejemplo, el segundo estamos viendo poesía. Todos vemos poesía, pero algunos están diseñando la parte de la tapa del libro, otros están diseñando qué van a grabar, otros están diseñando la música. Es decir, que haya un momento en ese producto final donde cada uno elige qué hacer. Esos son los irrenunciables que hablamos tanto el tiempo. La flexibilidad, el recorrido de aprendizaje, es decir, la electividad de los chicos, y la flexibilidad en cuanto de encontrarnos con todos en algún momento del día. No sé si más o menos... Si respondimos a la pregunta. Excelente, maravilloso. ¿Qué les parece si ahora abrimos a dudas y preguntas de nuestro público, que seguramente tendrán algunas? Si les parece, las quieren escribir en el chat y las vamos leyendo las preguntas para compartirlas con todos y que las puedan responder. También pueden levantar la mano y les damos acceso a que puedan desmutearse. Sí. También cualquier comentario que tengan. Voy a quitar el spot para verlos. Yo quería preguntar, ¿cómo hicieron? Mencionaron en algún momento la parte de resistencia de los docentes y quería preguntar cómo abordaron esas situaciones, si fueron generalizadas, si fueron solamente en pocos casos y cómo pudieron trabajar con eso. Lo primero que hicimos fue, en el 2023, contarles la idea. Ahí fue cuando una docente nos planteó, yo no me siento, veo esto que es un lío, yo no voy a poder. Y le ofrecimos otro grado en ese momento. Después, en el día a día, lo que nosotros tenemos que acompañar a los docentes y a veces también a las familias es, ante una propuesta, muchas veces no nos sale de una, digamos, como decimos, sino que necesitan tener paciencia. Entonces, el estar muy cerquita de las docentes y escuchar qué cosas son las que más les cuesta a ellas es lo que hizo que se empezaran a entusiasmar con el proyecto. Y lo que termina de entusiasmar es ver a los chicos contentos y que aprenden. Entonces, bueno, como docente, eso es lo que termina de entusiasmar. Hubo muchas charlas, está abierta la oficina, en este caso más conmigo, pero también con toda la institución, para plantear, bueno, qué cosas nos animan, buscar entre todos el equipo. Las docentes lo que más marcaron en estos 3 años es que al trabajar en el equipo de forma real, los planteos o las dudas o los miedos se construyen también las soluciones en forma de equipo y se sienten más acompañadas. No es fácil, ¿eh? Y algunas, como plantearon, resistencia. Pero bueno, en este momento no, las que están muy convencidas. Los conquistamos. Sí, sí. Bueno, Gracias. ese es un buen marcador de que deben de estar teniendo buenos resultados. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Cuando escuchamos otros proyectos como estos, a veces se adaptan a nuestras escuelas, a veces no, pero nos dejan pensando y nos ayudan a abrir un poco la mente para pensar en otros cambios que podemos hacer, en tomar algunas ideas. Quizás quieren dejar algún comentario de algo en lo que los dejó pensando, algún agradecimiento. Tenemos aquí 2 comentarios. Felicitaciones por este proyecto, espectacular, y es algo que podemos adaptar en nuestra... ¡Ay, ya se me movió!
adaptar en nuestro entorno. Muchas gracias por su generosidad al compartir con nosotros, de Mónica Recio, de Simone. Tenemos hermoso proyecto, la intencionalidad en la utilización de los espacios, sumado a un equipo abierto a lo nuevo. Gabriela Libovich, ¿cuántos docentes y estudiantes están involucrados por cohorte? Felicitaciones. Una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, por ejemplo, cuando son 40 chicos, que nosotros solemos dividirlos en 2 o 3, hay 8 docentes entre todas las áreas, en área oficial, inglés y estudios judaicos, más los docentes de las áreas especiales. Pero, por ejemplo, hay una camada que es la que actualmente está en segundo grado, que son 60 chicos. Entonces ahí hubo que repensar la cantidad de docentes y la cantidad de divisiones que hacíamos durante la mañana y la tarde, porque es más difícil tener 60 chicos trabajando en el mismo momento. Así que eso también, la cantidad de chicos por camada. Sí, digamos, cuando son 60, para que se den una idea, hay 3 docentes del área oficial, suelen haber 2 de inglés con algún asistente del mismo área, de estudios judaicos, que siempre sabemos que eso es lo más preciado y lo más difícil de conseguir. Hay uno con un asistente, en algunos casos el docente trabaja solo, y cuando hay momentos de camadas, por ejemplo el Kabbalat Shabbat, ahí sumamos al Moré de Shirá o la profesora de filosofía, para que no esté la mora sola con todos los chicos. O una mora de otro grado que va para ese momento del Kabbalat Shabbat y comparte. Muy bien, siguen las felicitaciones. Nidia, excelente, gracias por compartir. Ariela, felicitaciones por esta gran propuesta, muy inspiradora. Así que no sé si tenemos alguna pregunta más. Hay 3 manos levantadas. Vamos a ver, Isaac Herrera. Va. A ver, ¿puedes desmutearte, porfa? Ok, ahí va. Hola, Puedes ¿qué hablar. tal? ¿Se me escucha bien? Perdón. Sí, sí. Genial. Bueno, primero que nada, muy, muy agradecido con esta presentación. De verdad que extraordinario el trabajo. Este, la capacidad para poder pensar justamente en espacios así me parece fundamental, y más digamos, para tratar de generar, ¿no es cierto?, digamos, contextos de aprendizajes que sean significativos, ¿no? Y además que estén pensados para todos, ¿no? Yo solamente tenía una reflexión hace ya unas cuantas semanas. También el Colegio ATIT presentó un proyecto muy lindo también, ¿no? Yo me quedé pensando un poco en esto, ¿no? Que es bastante curioso, como si hubiera una tendencia, una necesidad a generar espacios concretos en los colegios para que sucedan cosas, ¿no es cierto? ¿No? Y lo traía nada más como una idea, no tanto como una pregunta, sino como para reflexionar un poco con relación a eso, porque lo que pensaba era, ¿no? O sea, ¿de dónde nace la necesidad de repente, ¿no es cierto?, de generar estos espacios tan concretos, aulas, ¿no? Que tienen, por supuesto, que un montón de recursos maravillosos, ¿no? Pero pensaba también un poco cómo a veces las exigencias de los ministerios, ¿no es cierto? Digamos, las demandas de los padres, las propuestas pedagógicas nuevas, la exigencia que tienen los docentes, hacen que no solamente no exista espacios concretos, sino espacios en nuestra mente para poder pensar y acompañar, digamos, el aprendizaje de los chicos, de los alumnos y de las alumnas a lo largo del día con ese espacio, ¿no es cierto? Digamos, no sé si al final lo que nos permite generar esos espacios concretos también nos habilita a nosotros espacios en nuestra mente para pensar cosas que de repente por lo abrumado del trabajo, lo abrumado, lo cargado que es el trabajo, las demandas, ¿no? A veces como que perdemos de vista, ¿no? Y, y pensaba en qué importante eso, ¿no? Porque al final creo que el aprendizaje, formar una vida, es un trabajo súper continuo, ¿no? Que hay que tratar de acompañarlo como constantemente, ¿no? Entonces era solamente una reflexión, una pregunta por eso, porque me parece una tendencia interesante y que creo que no solamente se relaciona, como decía, con lo concreto, sino también con algo que pasa en la mente de nosotros como educadores, ¿no? Y de cómo generar esos espacios también, ¿no? Sí. Quizás, Coincido con lo que decís. quizás Mónica o Sí, Nidia quieren hacer su pregunta. Nidia, dale tú primero. Yo quería, pues de pronto la misma línea del comentario de Isaac,
y quiero como enmarcarla es en los maestros. Los maestros generalmente se están quejando, nos estamos quejando porque hay mucho que hacer, porque hay mucho trabajo. ¿Cómo enmarcan este trabajo o este proyecto tan interesante, tan bonito, adicional a todo lo que ellos tienen que hacer? ¿O es transversal a las áreas, hace parte de su asignación académica? ¿Cómo es el día a día de un maestro cuando tiene que trabajar en estos proyectos? Mira, ya de por sí, la verdad que en Talbot somos conscientes, somos exigentes con este proyecto y con todo lo que sucede en la escuela. Es cierto que implica como repensar el formato, primero en el que fuimos formados, por lo menos nosotras, no así, quizás no es tan así para docentes más jóvenes, como por ejemplo tenemos en primer grado, que están mucho más permeables y flexibles y entendiendo lo que les sucede a los chicos y por qué la necesidad de repensar y proponer algo diferente. ¿Cómo lo viven? Y al ver los logros, por ejemplo, este proyecto del plano sonoro fue como una creación de estas dos docentes, por supuesto con el apoyo de Marce y de toda la escuela, pero digamos, como que invita a pensar propuestas de este tipo, como interesantes. Sí, implican más trabajo, sí, es súper trabajoso, pero... Y hay algo que las docentes tenemos en Talbot desde hace muchísimo tiempo, por suerte, que es dentro de la jornada escolar, momentos de encuentro para pensar aquello que queremos que suceda. Entonces, no es que nos vamos con las ideas que se dijeron de pasillo para hacerlo en casa, sino que hay espacios dentro de la jornada escolar donde nos reunimos a pensar qué queremos que suceda. Más allá de los proyectos que atraviesan todo el año, pero hay esas reuniones, por lo menos como mínimo una vez por semana, de pensamiento en equipo. Mónica, ¿quieres? Gracias, Nidia. Un millón. Gracias, Ana. Bueno, no, agradecerles la presentación. La verdad que sí son espacios muy importantes porque uno empieza a pensar de este proyecto, qué puedo yo tomar, cómo puedo yo en el entorno nuestro implementar algo similar. Y en la reflexión en la que vamos, de pronto, si bien puede ser mayor trabajo para el docente en un principio, mientras esto funciona, una vez funcione, ya se viene convirtiendo en parte de lo que la escuela va priorizando. Que en el año 2022 yo fui a una capacitación y a mí me impactó mucho porque el nombre de la capacitación era ¿Innovamos o nos vamos? Entonces, pienso que sí hay que pensar y sí hay que repensar la educación y sí tenemos que, así sea trabajoso, nos toca invertir estos tiempos en cómo le vamos a dar este vuelco a la educación, porque la educación como la conocíamos no va a funcionar. Lo estamos viendo toda esta transformación, entonces no podemos conformarnos en lo que estamos haciendo actualmente, sino repensar, implementar y quizás, como decían ustedes, si es trabajoso, no sabe uno para dónde va la iniciativa, no sabe uno si va a funcionar o no va a funcionar, pero hay que atreverse, o sea, hay que lanzarse y hay que atreverse y ahí van saliendo las grandes ideas como esta que desde nuestro entorno hay muchas cositas, de hecho estábamos chateando en un chat que tenemos y decíamos, uy, esto lo podemos hacer en tal parte, o podemos aplicar esto de esta manera con los grandes, entonces sí lo pone a uno a pensar. Mi pregunta era con relación a los padres. Ustedes compartieron el impacto de estudiantes, el impacto en docentes. ¿Cómo ha sido este impacto en los padres? La verdad que en líneas generales, sobre todo la primera camada, son nuestros fans en esto, están muy entusiasmados y esto hace que todo fuera más fácil también para nosotros. No voy a negar que en otras camadas hemos encontrado padres que, ay, pero son amigos desde los 2 años, que no se van a separar, que no están todo el tiempo juntos, que nacimos el mismo día en la misma clínica, es decir, un montón de cosas y hay que convencerlos, escucharlos, sobre todo escucharlos y devolverle que los chicos están bien. Es decir, estos miedos que surgen los primeros meses, sobre todo,
en la medida que ellos ven que sus hijos están bien, del mismo modo que nosotros vemos que los chicos están bien, es como que se van relajando y nos van permitiendo o van entusiasmándose también con el proyecto. Sí, muchas veces es más la duda o la pregunta de los adultos que de los propios chicos. Los chicos lo ves como naturalmente, se vinculan y van de acá para allá sin preguntar mucho por qué este grupo es así o asá. Algunos padres sí preguntan, muchos son los menos. Por suerte. Muchos otros no, y ven cómo multiplicaron sus vínculos, cómo se encontraron con otros, cómo vienen entusiasmados a la escuela. No hay que tener miedo, porque si uno va a lo seguro, te quedas con lo que ya hacías. Sabemos y al iniciarlo teníamos claro que esto nos podría traer cierto ruido en algunos, pero asumimos el riesgo de afrontarlo y de hacerle frente, de tener encuentros con padres con aquellos que tenían dudas, digamos. Pero bueno, allá vamos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hay una última pregunta, si existe documentación disponible para la comunidad escolar sobre los procesos de aprendizaje y cómo se comunica el proceso. No entendí muy bien a qué se refiere, si tenemos escrito el proyecto o... Sí, ya compartimos con ellos la presentación, que ahí está explicado. ¿Sí? Mariana, ¿Tú crees que si es tú eso, quieres, que quieren la si quieres documentación? si quieres explicarte, tienes que poner la cámara porque si no, no te puedo poner y no tienes Sí, cámara. tenemos algo escrito sobre el proyecto, que de hecho el año pasado hubo una propuesta al interior de la escuela que fue documentar prácticas de todos los niveles del colegio y sacamos un libro digital. Y una de las prácticas que está en ese libro tiene que ver con esta propuesta, donde lo escribieron Marce con el equipo de docentes del año pasado, y ahí está explicado como el espíritu de esto. No sé si se refiere a eso. ¿Cómo se las arreglan con el uso del tiempo para las trayectorias escolares? Esa es una buena pregunta. Por eso digo, en esto de que es más trabajo, es la planificación, pero una planificación bien entendida. Es decir, donde tenemos que tener muy en claro desde el principio la intencionalidad de lo que queremos enseñar, por un lado, y esto nos marca cierto ritmo, porque es muy común que cuando algo nos entusiasma, nos quedamos en eso y, bueno, se nos pasa el año por ahí con un solo tema. Entonces, la planificación, volver a la planificación flexible, que se puede modificar, pero nos parece importantísimo. Y nos ayuda a ordenarnos. Sobre el uso del tiempo para las trayectorias escolares, no sé si se refieren a cómo hacemos para distribuirnos el seguimiento de los chicos. No sé si quieren explicarnos más la pregunta, si no les contesto lo que entiendo por esa pregunta. Sí, eso perdón, eso y la cuestión de los contenidos, la currícula, digamos, de la primaria, que a veces a lo mejor me imaginaba yo que se podía, bueno, eso, cómo se las arreglaban con eso. Voy a sumar una última pregunta que también está en el chat, como para que en la respuesta puedan englobar también a esa. Me alegra que vayan surgiendo preguntas y que quizás cerremos en la hora, sobre todo por el respeto a todo el tiempo de todos, pero que nos quedemos todos con las ganas me parece un muy buen síntoma. Y les La digo que en pregunta que apareció Circle, en la plataforma que están todos invitados, pueden seguir conversando. Esa es la idea de la plataforma, que ustedes puedan ahí seguir haciendo preguntas, seguir comentando. Nosotros vamos a poner una reseña de este proyecto presentado hoy y ahí pueden seguir conversando. En esos 2 minutos de cierre pueden, si quieren, el desafío de incluir también respuesta a la consulta de Margaret sobre si definen el CIJATUN como una metodología. Bueno, realmente no. No, el CIJATUN es el nombre que tiene el espacio, digamos. Ese espacio más amplio donde se recibe a toda la camada, ese espacio. Lo que pasa es que, bueno, en la presentación pusieron ese nombre. Claro, a ver, el CIJATUN en sí es esto de encender, vuelvo a decir, encender la conversación, encender el aprendizaje. No creemos que sea una metodología. Nosotros sí, respondiendo un poquito a lo que antes decían, nosotros realizamos toda la currícula, pero nada más que muchas veces esa currícula está dentro de los proyectos que nosotros hacemos.
Entonces los chicos aprenden a leer, a escribir, sumar, restar, ver ciencias y todo lo que tienen que ver, pero muchas veces están involucrados todos esos contenidos, esas habilidades en el proyecto que estamos llevando a cabo. Pero no es que dejamos de ver algo. No sé, una metodología no se llama si falta una metodología, es una forma distinta de encarar la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí. Excelente. Bueno, propongo lo siguiente. Primero, muchísimas gracias a todos los que presentaron de la Escuela Tarbut. Generosísima presentación, me parece que nos dio ganas a todos de preguntarles muchas cosas más, de tomar nota, de llevarnos ideas, porque a todos nos quedó resonando. Ya recibieron un poquito de feedback, no sé si lo pudieron ir leyendo en los comentarios, pero muchos espontáneamente empezaron a escribirles felicitaciones, gracias y demás, así que ahora se lo quedan leyendo. Y además pusimos un link para que el que quiere puede entrar, dura 1 minuto y podemos hacer clic y dar feedback para que después lo puedan recibir directamente ellas, con lo cual tomémonos ese ratito antes de conectar con las cosas que nos esperan por fuera de este encuentro virtual. Así que bueno, primero, muchísimas gracias a ustedes que presentaron. Muchas gracias a todos los que se hicieron el tiempo. Tuvimos 45 participantes compartiendo 1 hora del precioso tiempo, con lo cual me parece que todos le pudimos dar valor y tiempo a intercambiar, a escuchar y reflexionar, con lo cual lo celebro profundamente. Y solo a los fines de ir anticipando a lo que se viene, sepamos que tenemos por delante el 22 de septiembre un nuevo KidMalab, donde nos vamos a encontrar a escuchar a la experiencia del Colegio Hebreo Maguen David, que tienen un proyecto que se llama Línea del Tiempo Interactiva. Y después nos vamos a encontrar el 20 de octubre a escuchar al Instituto Albert Einstein de Panamá, que nos van a compartir sobre un proyecto que se llama Aprender Haciendo, proyectos con propósito a través de STEAM y valores judaicos. Así que sobre eso nos quedamos con la intriga y nos quedamos con muchas ganas de poder preguntar y conocer. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias especialmente Gracias. a Dalia y a Marcela por su excelente presentación y a Vicky, felicidades por tu incorporación al Colegio Tarbut. Muchas gracias. Mucha suerte y muchos éxitos. Hasta pronto. Gracias, Anabela. Utilicen la plataforma. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima.